de cada uno de nosotros, y tu palabra sea el maná del cielo, que tu palabra sea cual miel que emana del panal, y que nuestros ojos brillen cuando recibamos, Señor, la revelación de tu palabra. Gloria a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. El jueves todavía estamos, ¿verdad que no pasó el jueves? Sí. Entonces vamos a dividirlo en dos partes. Hoy voy a hacer una introducción, con el favor de Dios, para poder entender lo que es escatología. ¿Qué es escatología? Escatos es una palabra griega, no es una comida griega, no, es una palabra griega que habla acerca de lo que concierne los últimos tiempos. Son tecnicismos que de alguna forma, pues en la iglesia, en este caso las ovejitas no tienen por qué, pero no está de más también saber. Escatología, soteriología es el estudio de la salvación, jamartología es el estudio, el tratado del pecado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son formas, le platico esto porque a veces nos llenamos los maestros con palabras que, uy, ¿cómo se come eso? No, es algo simple nada más. Entonces, para poder, miren hermanos, lo que está pasando ahorita es algo muy delicado. Esta mañana escuché, no sé si ustedes han visto por las redes, el llamado del famoso ayatolá del presidente del gobierno de Irán a todo el mundo musulmán en el mundo entero, a pesar de que habían hecho el pacto. Han hecho el pacto de paz, de silencio. Pero esta mañana salió por todos los noticieros, por todas las redes, cómo está llamando este presidente iraní no a la insurgencia, sino a quitarle la vida a estos infieles, en especial Donald Trump y Benjamin Netanyahu, a cualquier costo. Y ya se vio un carro bomba en Nueva York. No quieren dar mucha importancia. Entonces recuerden, hermanos, que el Señor dijo claramente, todavía para mí, perdonen, a nombre propio estoy hablando, ahorita voy a leer la palabra de Dios, pero para mí esta paz es muy, muy sospechosa. Recuerden lo que el Señor dijo, cuando oigáis paz y seguridad, que aquí en la Cristo. Recuerden que a veces hay perdone que hable, pero a veces no les gusta a muchos pastores que lo hacen. Perdonen, si no les gusta, al final me preguntan por qué dije. Entonces hay mucha veneración a Israel. Por eso que en Sudamérica, toda Latinoamérica, la mayoría de las iglesias evangélicas se están volcando para lo judaizante. Recuerden que este Israel nacional, este Israel nación, es el Israel apóstata. Es pueblo de Dios, claro. ¿Hay pueblo de Dios? ¡Claro que hay! Pero también hay homosexuales, hay satanistas, hay de todo. A veces nosotros pasamos por alto esos detalles. Recuerden que este Israel va a sentar al anticristo. Eso les puedo hablar con pura palabra, con palabra escrita. Entonces, ahora, nosotros vamos a hablar mal, vamos a despotricar contra Israel, no. La promesa está: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, la palabra de Dios es completamente clara. Y nosotros en esta tarde, ¿verdad? No, sí, tarde. ¿Cuántos bendecimos a Israel? Amén. Amén. Díganle eso y yo bendigo a Israel. Amén. Bendigo a Israel. Es muy importante. Recuerden lo que la palabra de Dios dice. Diga el débil. Fuerte soy. ¿Qué quiere decir diga? Hable, confiese, grite, proclame. Diga el pobre, rico soy. Amén. Lo importante es hablar. Entonces nosotros como el Israel espiritual, porque nosotros somos pueblos, estoy aclarando, pero la mayoría de los gobernantes, eso a ver si vamos a tratar el jueves, porque si yo hablara de golpe no lo van a entender, poco a poco vamos a ir, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuántos sabemos y cuántos conocemos acerca del arrebatamiento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, la mayoría. Ok, porque si no, voy a empezar a explicar.
Yo tengo que saber hasta dónde están, cómo están las cosas. Muy bien. Ahora, la palabra de Dios, mire, antes de leer la palabra de Dios, estoy haciendo un sondeo para ver por dónde voy, ¿ya? Por dónde me conduce el Señor. Entonces es importante porque yo puedo hablar muchas cosas y usted no va a entender nada. ¿Y qué habló el pastor Rey? A saber qué habló, pero solo hablaba y hablaba. Eso no quiero. Salgamos edificados en esta tarde. Muy bien. Pero tienes que saber también que la gran mayoría de iglesias evangélicas ya no creen en el arrebatamiento. No le estoy hablando de mi invención. Recuerden que yo participo en lo que se llama FIPAG, la Fraternidad Interdenominacional de Pastores Evangélicos del Perú. Normalmente todos los días miércoles se reúnen como mínimo 180 a 200 pastores. Cuando hay eventos, 400, 500 pastores. Y hay discusiones de índole teológico donde dicen que Jesús no viene a arrebatar su iglesia. De que viene por segunda vez, bien. Entonces ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo está eso? ¿Viene o no viene? Viene. ¿Cómo se llama? ¿Qué venida estamos esperando nosotros? Ahí está. Así salen las lecciones. ¿Cuál es la venida que estamos esperando nosotros? El arrebatamiento. Ya, ¿cómo se llama eso en el original? ¿Con qué nombre está en el original griego? Parusía. Y la segunda venida de Cristo es literal. ¿Cómo se llama eso? Porque la iglesia no sabe diferenciar. Hay una venida que es secreta, que eso es para la iglesia, para el arrebatamiento. Pero hay otra venida en donde todo ojo lo verá. Amén. Los inconversos, todo el mundo lo va a ver. Y cuando Él venga, dice que sus pies pondrá en el monte de los olivos. Hermano, eso es literal. Wow. Hay que saber diferenciar esas cosas, porque solo, a ver, otros creen en una cosa y en el otro ya no creen. Y otros creen solo en la segunda venida y ya no saben del arrebatamiento. Es toda una discusión. ¿Ya? Entonces, ya estamos más o menos aclarando el panorama, porque, vuelvo a repetir, yo esto ya enseñado un montón de veces. Entonces yo quisiera ser de edificación, no para que nuestra cabecita se llene de información, sino que la palabra de Dios baje a nuestro corazón y cuando aprendamos a discernir qué cosa es el arrebatamiento o la parusía, porque dice, el que tiene esta esperanza, En ese sí purifica. mismo se purifica. Amén. Entonces cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, sabe y entiende y le es revelado el arrebatamiento o la parusía, ya no vive igual. Aleluya. ¿Por qué? Porque saben que tiene que tener sus vestiduras blancas y resplandecientes. Amén. Pero el cristiano que no sabe eso, ay hermanos, especialmente hoy en día, los cristianos, perdonen la expresión, pero menos mal que ya me conocen, ¿verdad? Amén. Yo siempre digo, hoy en día los cristianos ni a cristinos llegan. Solo el domingo o el martes o el jueves, como medio se disfrazan de cristianos. Alábalo ahí. Pero un hijo de Dios tiene que estar constante. Eso es un estilo de vida. Amén, amén. No tienes que aparentar, no tienes que mostrar a nadie tu vida espiritual, porque has aprendido a caminar delante de Dios y delante de los hombres tal cual. Aleluya. Muy bien. Entonces, ya estamos haciendo la diferencia entre lo que es la parusía, que es el Señor viene hasta las nubes, y permítanme, hermanos, ¿ustedes creen que todos los cristianos evangélicos se van a ir? No. ¿Quiénes se van a ir? Los que nacieron de nuevo. ¿Qué? ¿Los cristianos evangélicos no nacieron de nuevo? Los cristianos sí nacieron de nuevo. Porque si no, no serían cristianos. Serían católicos, agnósticos. Los hijos de Dios todos hemos sido, los que somos hijos de Dios hemos nacido de nuevo, por la experiencia que hemos tenido. Pero, ¿eso les garantiza irse en el arrebatamiento? No. Por eso hay que tener cuidado. Por eso, ¿se acuerdan? Por eso es que es importante saber lo que es el santuario de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor antiguamente levantó un templo. Primero fue el tabernáculo, luego fue el templo. Pero dijo después, que nadie enseñe a ninguno de sus hermanos, porque yo hablaré en su corazón. ¿Y qué hizo el Señor? Nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿quién mejor que Dios para redarguirte, para corregirte?
y para enderezarte. Ahora, si tú y yo no obedecemos a esa voz, vamos a menguar y vamos a llegar a una condición que la palabra de Dios dice, la conciencia cauterizada. ¿Han leído ese pasaje? Porque Pablo dice, muchos están con la conciencia cauterizada. ¿Qué quiere decir eso? Que es normal para ellos pelear, discutir, prestarse dinero, no pagar. Sí, pastor, voy a hacer esto y no cumplen. Amén, así es. Pues, hermano, no. Mire, ¿cuántos han escuchado? No les voy a hablar de mí. Yo les voy a hablar de lo que es el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Correcto? ¿Cuántos han escuchado hablar del profeta T.D. Jakes? Amén, amén. Un afroamericano. Un siervo de Dios. Chivilloso. Un siervo de Dios. Yo quedé impactado mirando el televisor en inglés, mis primeros años de viaje, y me estaba interpretando unos hermanos, y el Señor me habló directamente por la boca del Zoom del televisor. Yo, mis respetos, pero no sé cómo estará. Yo no ya mucho hace tiempo también. ¿Ya no está bien? ¿Ya no está en el ministerio? No, le dio un infarto. Ya murió. Sí, hace como 2 años. A mí, ¿te das cuenta, hermano? Yo no. Pero yo aprendí, este hombre tenía un dicho de 2 cosas aprendí de él. 1, el oro del reino es del reino. La plata del reino es del reino. Eso fue 1. Otra, cuando Cristo venga, viene por el diezmo de su pueblo. O sea, viene a diezmar a su pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Que el 10%, adelante, solo el 10%, Gloria a Dios. mejor de los casos, van a participar de la experiencia de la vida. ¿Cómo está? Aleluya. No son todos los cristianos. Y podemos estar cantando, me voy con él, Me voy con él. me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo. Me voy con él. Aleluya. Pero sigue diciendo, mira que estoy diciendo algo suavecito todavía. Pues. Yo en Perú predico más directo y... Métale fuego, métale fuego. Estamos hoy contentos hoy en Dios. Entonces, hermano, no nos podemos engañar. Sí o no, hermano, que a veces ni siquiera oramos. Así es. Miren, ¿está dispuesto a recibir los bombazos que le pueden caer en esta tarde, en esta tarde? Amén. Fuego, fuego, fuego. Y a veces con las justas oramos. Los amo en el Señor. Y ni siquiera, mucho menos, inquirimos en la ley de Jehová. La iglesia hoy se ha vuelto muy almática, ¿no te has dado cuenta? Hoy no siento ir al culto, hoy sí siento. ¿Cuándo sienten? Cuando falta dinero, cuando están enfermos, cuando hay problemas, ahí sí sienten. Pero cuando todo está bonito, no, hoy no siento. Dios sabe mi condición. Dios no es tan exigente. Me voy a ¿qué playas hay acá? Postigué. San Juan. ¿Qué ver? Por un domingo no creo que Dios me castigue. Y los que me conocen, hermanos. Por eso qué importante. Mire, mire, para hablar del arrebatamiento, mire, por dónde Dios me está llevando. Por eso, mucha atención a lo que estoy diciendo. 2 ejemplos. ¿Que el arrebatamiento no es bíblico? Oh, sí, cómo no. Pero Dios nos dejó una muestra del arrebatamiento. A ver, ¿cuál sería? Transfiguración. Literal, un arrebatamiento. Muy bien. Enoc. La Biblia dice que Dios se agradó de Enoc y se lo llevó, no vio muerto. Y luego Dios dice también que Elías fue arrebatado. Entonces, ¿por qué hoy la iglesia evangélica, cristiana, evangélica, protestante, la gran hermano, está agarrando fuerza esto? Que el arrebatamiento ya no es bíblico. Está con fuerza. Yo he participado en esos debates
viera los debates de los pastores que tenemos. Es como de los 5 ministerios. No, que no existen apóstoles, que no existen profetas, que no... Es como cuando dice, no, que bautismo con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Por fin, ¿hay o no hay? ¿Cómo está la cosa? Entonces, por eso dice el Señor, mi pueblo perece por falta de Conocimiento. Mire, nos estamos quedando en, sin que hágame recordar, porque a veces yo me emociono y me voy por la tangente. Yo les voy a hablar con base. La iglesia del Señor siempre va a tener que caminar de luz a mayor luz. ¿Cuándo empieza la iglesia sobre la faz de la tierra? Cuando reclaman el hecho de los apóstoles. ¿Cuándo? El hecho de los apóstoles. Hechos de los apóstoles. Otra. ¿Cuándo empieza la iglesia? Cuando le clavan en el costado de sal de agua y se muere. Bueno, muy bien. Otro. Los primeros miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia primitiva. Judíos. Pero esa iglesia marcaba la diferencia. Y esa iglesia tenía una característica, no era como en las sinagogas. En las sinagogas se leía la Biblia, se oraba, todo normal, de manera monótona, como robots. Pero en la reunión de la iglesia, oigan esto, el Espíritu de Dios se movía y obraba de tal, y esto que todavía el Señor dijo, que nadie se vaya a su casa, todos tienen que estar unánimes. ¿Se acuerdan del mandato del Señor? Porque Dios dio una promesa. ¿Cuál era la promesa? Que recibieran, ¿qué cosa? La unción del Espíritu Santo. Por eso que los discípulos, oigan esto, por eso que los discípulos, hermanos, cuando estaban ahí, ya ejerciendo el ministerio, el Señor, ¿qué hace? El Señor Jesús, ¿qué hace? Sopló. ¿Qué tiene que ver el soplo de nuestro Señor Jesucristo? Nos dice que el Señor, cuando hizo a Adán, formó de la arcilla roja. Es el ruaj, el Espíritu. Entonces, ahí está la diferencia. El Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo con nosotros. Y el Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces el Señor dijo, no se vayan, tienen que recibir la investidura del poder de lo alto. Entonces, mucha de la iglesia, ¿quién es iglesia? El que ha sido nacido de nuevo, el que pudo reconocer que Jesús es el Salvador, el Mesías. Ese es el parte de la iglesia. Por eso que, miren hermanos, ¿no acaso un discípulo del Señor tenía problemas para creer? ¿Cómo se llama ese discípulo? Tomás. ¿Cómo es posible que Jesús va a resucitar? Y en conclusión, ¿qué pasa? Que el Señor se aparece y dice, Tomás, mira. Y luego, ¿qué dice el Señor? O Tomás dice, exclama, Señor mío, Dios mío. Y el Señor que dice, Tomás, tú has creído porque viste, mas sin embargo yo os digo, bienaventurado todo aquel que haya creído en mí sin haberme visto. Ese es el misterio de la salvación. Pero sin embargo, ¿qué pasa hoy con los siervos de Dios? Ah, es que Dios se me ha revelado, Dios se me ha aparecido. Yo no estoy burlándome de la revelación. Nos atribuimos cosas, hermanos, en la parte, digamos, en lo sobrenatural para hacer de impacto. Mire, si Dios, yo siempre digo, Dios me ha revelado, Dios. Ay, tengo que controlar mi lengua, hermano. Yo siempre digo, ¿y por qué no le revela lo chueco que está caminando esa persona? Porque por sus frutos los conoceréis. ¿O no? Ven. Hermanos, seamos honestos. Qué lindo que Dios revela la vida. Mira, hermana, el Señor me ha revelado. Pero esa persona, ¿cómo está? ¿De buen testimonio? ¿De frutos agradables a Dios? Entonces, como un maestro, un pastor mío siempre decía,
Muchos están llorando. ¿Por qué? Porque el pastor no los llama al ministerio, al privilegio. Eso pasa solo allá, en Latinoamérica. ¡Ay! ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta? Yo, Señor, yo te quiero servir porque yo sé mucha Biblia, yo sé más que el pastor. Se creen teólogos, se creen profetas. Entonces este maestro decía, lo único que no se ha dado cuenta es de que le quiere servir. No, este ni siquiera sirve. No, ¿cómo es esto? Este en su carne le quiere servir de estorbo a la obra de Dios. Porque el servicio no es como querer un chocolate. El servicio es anonadamiento, es servir a otros. No es fácil servir a otros. Gloria a Dios. Especialmente cuando el pastor se entera que anda hablando mal. Y uno tiene que, a esa persona uno tiene que, ay, sí, no es fácil. Y pareciera que el pastor no sabe nada, pero el pastor sabe. Pero tiene que saber. Ah, cómo duele. Yo le hablo por experiencia. A la oveja que uno más atiende, a la oveja que uno más le asiste, a la oveja que uno más le ayuda, esa es la oveja que más le clave. Madre mía. Dígame, si tú en tu naturaleza humana pretendes servir a Dios, vas a reaccionar como ser humano. Pero cuando Dios está en el asunto, hermano, cómo duele, pero tienes que servir, ¿no? Porque, ¿no? Y yo se lo digo por testimonio. Cuando empecé en el ministerio, ay, hermano, usted debe glorificar a Dios porque nunca tenía un pastor como su servidor en esta casa. Yo los mandaba a todos a su casa. Así de grosero. Si usted no está de acuerdo, y peor en la oficialidad, las puertas están abiertas. ¿Ustedes creen que se fue? ¿Sí? ¿No? Y ahora me abren las cosas. Es que antes se predicaba así. Es que soy de la época de Gigi Ávila. Antes, hermanos, ¿saben cómo era? ¿Cuántos son soldados de Cristo? ¡Amén! Estoy diciendo soldados de Cristo, no soldados de chocolate que se derriten en el momento de la prueba. Así se predicaba. Así es. Ahora hay que predicar bonito. Ahora hay que... ¡Ay, es que la hermana se puede resentir! ¡Ay, hermano, cómo ha cambiado la iglesia! Y peor si el pastor señala, porque ya me quitó esa costumbre. ¡Ah! ¿Quién le contó el chisme? Claro, en la congregación mía, pues yo soy el tata, yo hago, claro, tampoco abuso, pero yo siempre digo, hermanos, si por oír el pastor señaló, pues véase con el Señor, y a mí nadie me va a venir con chismes. Pero recuerden que cuando uno señala, son 3 dedos que le señalan, mejor no señalar, hermanos. ¿Qué, hermanos? Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Entonces, por eso, para hablar del arrebatamiento es una cosa, y hablar de la segunda venida del Señor literal es otra cosa. Sí, Y es una comando, no saben diferencia. Entonces tenemos el ejemplo de 2 personajes. ¿Quiénes son? Enoc y Enoc. Ahora, pero este pastor no ha leído Biblia. Miren. Es que a veces a mí me gusta hacer cosas, eso se llama... se me fue la palabra, es que recién acabo de tomar el cafecito. Acuérdense que de unas 15 ya va a empezar ya las neuronas. Eso se llama shock. Producir shock en la estructura mental. Todos nosotros tenemos una estructura mental definida. Todos. Y no hay ningún libro religioso que pueda cambiar esa estructura que nosotros tenemos. Todos. Pero está demostrado que solo la palabra de Dios es la única que puede cambiar esa estructura. Amén. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero
Los textos masoréticos dicen que están pasando. Todas son hechas humanas. ¿Le damos un aplauso al Señor, hermanos? Ahora, el último ejemplo, y vamos a la Biblia. Hay dos maneras de pasar el momento, porque la Biblia habla acerca de la gran tribulación que nunca ha habido ni habrá. ¿Estamos de acuerdo ahí? Porque habrá ni habrá. Eso sería lindo dibujar. Exacto. Bueno, hay dos maneras para que dice. A la manera de Enoch y a la manera de Noé. Enoch no vio el juicio de Dios. ¿Aló? Enoch fue arrebatado sin pasar el juicio. El pueblo de Dios, la iglesia del Señor, tiene dos formas de pasar el momento más difícil cuando Cristo viene. A la manera de Enoch o a la manera de Noé. Lo óptimo sería que nos vayamos todos a la manera de Enoch, pero no todos van a participar, otros van a pasar como Noé, van a ser salvados en medio de la tormenta. Ahora sí, creo que con esos ejemplos y argumentos suficiente base creo tenemos para leer la Biblia, ¿correcto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por favor, si no ha entendido, allá. Palabra griega de arrebatamiento, parusía. Palabra griega para la segunda venida de Cristo es epifanía. ¿Ya? O sea, para marcar bien las cosas, pues, para que no haya ningún tipo de dudas. Muy bien, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15. ¿Alguien puede leer? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15. A ver, participemos para cosas que así también ustedes me animan y hacemos un compartir. 4:15. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta que la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros... Amén. Ahí nomás. Gracias. Pastor, permítame decir algo. Yo cuando viajo, a veces ya por la amistad que tengo de tantos años viajando, pues ya agarro confianza y espero que ustedes me sepan entender. Y de repente de alguna manera le va a chocar, pero después me lo va a agradecer. Porque aquí yo no veo eso. ¡Ay, Dios te ha revelado! No. Todo con la palabra que lo dice. O sea, yo no busco un sensacionalismo momentáneo. Nosotros cada que terminamos el culto decimos: la Iglesia de Cristo Judá en Lima, Perú, dice: Maranatha, nuestro Señor y Rey vuelve pronto. Y así nos despedimos. Yo a todos los hermanos digo, los que van a congregar en esta iglesia, los que van a ser parte, porque ustedes son parte de esta congregación local, tienen que estar sujetos a su autoridad. Ese es el orden de Dios. Y si tú has venido de alguna otra iglesia y crees que tu pastor es mejor que el pastor Ángel, tienes que quitarte eso porque no te va a edificar la vida. Hablemos las cosas claras. Entonces yo siempre digo: muy bien, hermanos, aquí en la iglesia de Cristo Judá, mínimo tienen que aprender a recibir las Sagradas Escrituras. No lo estoy diciendo por qué. La gran mayoría no saben.
y ustedes están en España. ¿Por qué creen que les digo? A ver, léame, porque ahí los estoy examinando. Yo, hermano, yo ya soy viejo en esto. Empecé jovencito. Pastor, con todo respeto, yo empecé la maña en las orejas. Espero que aquí no haya esos casos. ¿Cuántos se acuerdan de las acentuaciones diacríticas? Cultura general. ¿Qué, cuál, quién, cuándo, cuánto, cómo? Esos son los principios. Es muy importante para los jóvenes. Los jóvenes tienen que marcar la diferencia. Entonces, cuando uno lee la Biblia, en el hebreo no existen, en el hebreo antiguo no existen vocales. Por eso les hablé del tetragramaton sagrado. Las vocales, por eso dice, cualquiera que añada o quite una tilde o una coma, ¿qué dice Apocalipsis? También su nombre será borrado. ¿De dónde? Del libro de la vida. Del libro de la vida. Ahora yo te pregunto, ¿qué vocal? ¿Qué tilde? Si en hebreo no existe eso. ¿Me está contando? Al grano para estudiar escritura. Pero es importante, mire. ¿El punto para qué sirve? Hacer una pausa. Hacer una pausa. ¿La coma para qué sirve? ¿Cuál es la diferencia entre el punto y la coma? Para separar. Ya. ¿Y el punto? Finalizar. Sí, pero ¿cómo así? ¿Se acuerdan que hay acentuación? Punto final y A ver. hacer el punto final y después el punto aparte. Ya, ¿cuál es la diferencia? Porque el punto final cuando ya terminas del todo. Mire, en prácticas ahí como es. Escuchen eso, hermano. Muchos pastores, miren. Yo me doy cuenta desde el momento en que leen, miren, que tienen grandes maestros. Y dice que el mejor sermón o la mejor predicación se puede malograr, se puede estropear con una lectura incorrecta de la palabra. El punto, la coma sirve ¿para qué? Para hacer pausa, pero con la entonación de voz para arriba. El punto sirve espacio, un poquito más, pero la entonación de voz para abajo. Y entonces todos con su Biblia, por favor, Reina Valera del 60, dice, por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor. 2 puntos, ¿se acuerdan? 2 puntos es recto. Que nosotros que vivimos, ¿te has dado cuenta? Para arriba. Que habremos quedado hasta la venida del Señor para arriba. No precederemos a los que durmieron para abajo. ¿Se van a acordar de mí? Ay, hermana, ore para que sea así. En realidad yo iba a venir en octubre, pero si no sabe. Bueno, entonces, ¿qué estamos observando acá? El apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol de los gentiles. ¿Cómo se le conocía al apóstol Pablo? El perito arquitecto de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Levante la mano, a ver, vamos. Yo quiero saber, para ver hasta dónde voy, hasta dónde me freno también. A ver, ¿qué es la iglesia? Una entidad viva. Una entidad viva. Otra, caliente. ¿Qué es la iglesia? Nosotros, ok. Iglesia significa literalmente sacados de. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo. Por eso que el apóstol Pablo usa la analogía del cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia, ya hablando en términos ya más elevados, digamos en el ámbito espiritual, es una entidad gloriosa
Porque Pablo dice, ciertamente nuestra ciudadanía no es de aquí de la tierra, no es del Brasil, ni de Ecuador, ni de Venezuela, ni de Perú. Nuestra ciudadanía Es del cielo. es de allá de los cielos, porque aquí estamos solo de paso. Entonces, cuando te das cuenta del principio de identidad, a ver, hermano Jonathan, espero que no te hayas olvidado. ¿Cómo debes formular o qué preguntas debes hacer para tú tener tu identidad bien presente? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Exacto. Un hijo de Dios tiene que saber quién es. Ah, es que yo soy evangélico. Ajá. ¿Evangélico qué? Voy a usar un término puertorriqueño. ¿Sancochado? No se nos da perdón, hermano, que yo voy a decir. Recuerden que eso me facilita porque donde Dios no me dio, entonces sé más o menos cómo es el evangelio. Con la microcultura. El evangelio que se ha predicado bastante por sí es el evangelio puertorriqueño. Porque Dios usó al hermano Gigi Allen. Entonces, todos, por decir, hay misiones gigantescas que son peruanos, son ecuatorianos, pero tienen toda la herencia puertorriqueña. Todas las partes del Caribe, la región del Caribe, Venezuela, por decir, son de República Dominicana. Son más de, ¡ay, qué yo puedo hacer con mi lengua! Ah, son muy extrovertidos. Muy feo. O sea, ¿sí o no, hermano? Sí. Son Hermano, encendidos. ese es el factor cultural. Ahí se me fue la otra canción. Bueno, antiguamente pues sí estaban los noruegos haciendo misiones, los estadounidenses haciendo misiones. Entonces se predicaba el evangelio con un paquete cultural. ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? Es el factor humano, a veces es inevitable, pero eso no quiere decir que tú seas el único ortodoxo químicamente puro que tienes derecho a ir al cielo. El apóstol Pablo es conocido como el perito arquitecto de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Es un organismo vivo conformado por diferentes lenguas, etnias. Ahora, ¿a qué hora echa este pastor? Estoy mirando el reloj. Al tema del arrebatamiento. Ahorita, escúchame, que tiene que haber conceptos claves. Yo les pregunto, ¿dónde está el arquitecto que construyó este edificio? ¿Está acá en el edificio? Entonces, ¿por qué le dijo el Señor que él era el perito arquitecto de la iglesia? Creo que ya estoy yendo muy lejos. Pero para el que entienda, agarre. Porque el profeta Daniel tenía un dicho muy duro de parte de Dios. Solo los entendidos entenderán. ¿Saben quiénes entienden? Los que siempre están en comunión con Dios y están inquiriendo en la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo habla o no habla. Amén. No, hermanos, seamos honestos. ¿El Espíritu Santo habla o no habla? Amén. Ejemplo, muéstrenmelo. Simeón, ¿Qué pasó con Simeón? el Espíritu Santo le indicó cuando el niño Jesús iba a ser entregado 8 días. Sí, correcto, pero estamos hablando de que si el Espíritu Santo habla o no habla. Sepárenme a esto para... Claramente dice que el Espíritu Santo hablaba en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo hablaba y sigue hablando, pero lamentablemente la teología o la postura denominacional, que digamos en una palabra técnica es la línea confesional, no permite que el Espíritu Santo hable. ¿El Espíritu Santo está en medio nuestro? ¿Y qué es el Espíritu Santo? Un caballero. Una persona. ¿Qué más? Consolador. Consolador. ¿Qué más? Un amigo de Dios. Hermanos, aprendan a discernir. No crean que yo he venido como
aprendiéndome la tabla de multiplicar. Y 2 por 2, 4, 2 por 3. Hermano, aprendan a discernir. Yo les estoy hablando de acuerdo a lo que ustedes merecen recibir. Corrijo esa palabra para que no se malentienda. A la disposición que ustedes tengan a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra no debe caer en tierra. ¿Qué es lo que más se busca en las iglesias? El sensacionalismo. ¡Ah, Dios mío! Y no es que no sea cierto. ¡El Dios me ha regalado y me vengo con un kilo de sal y ¡fa! ¡Reciba! ¡Oh! No, hermano, eso en Estados Unidos se ve demasiado. Y nosotros los latinos, ¿sí o no? Que somos dados a eso. Que Dios nos haga todo el milagro. Sin orar, sin poner de nuestra parte. Queremos todo fácil. Queremos que el pastor ponga la mano y solucionado todo. Lo hace, porque para Dios nada es imposible. Amén. Pero ¿por qué no vemos que esto? ¿Por qué no pruebas a Dios personalmente? ¿El Espíritu Santo es Dios o no es Dios? Amén. ¿O es fuerza activa? Es Dios. ¿Con qué otro nombre se conoce el Espíritu Santo? Paracleto. ¿Qué quiere decir Paracleto? Sabemos que no miramos realmente, pero sí sabemos. Amén, pastor. Mire, hermano, esto es importante. Consolador. A veces nosotros los pastores sabemos tanta Biblia, pero no tenemos el respaldo de Dios. Yo me doy cuenta cuando Dios habla, porque yo disfruto. Una cosa es escuchar la palabra de acá de la mente, mucho conocimiento. No está mal, está bien. Pero otra cosa es cuando Dios te da la palabra y respalda su palabra y te amanece la culpa. Sino cómo puedes entender la iglesia del comienzo que no le tenía temor a la muerte. ¿Cómo podemos entender la iglesia del comienzo que dice que vendían sus carros, sus coches o sus casas y llevaban a la iglesia? ¿Y cómo es que Ananías y Zafira, en el ejemplo tan contundente, que dice que mintieron al Espíritu Santo y fueron fulminados? ¿Y qué dice el Señor? Que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Miren, permítanme que me baje de acá y quiero ser honesto con el mayor de los respetos. Pero te quiero enfrentar en esta tarde para que te des cuenta. Si el Señor viene en este momento, te vas en el arrebatamiento con él. No me contestes. Solo date cuenta cómo has venido. Solo examínate el día que has tenido. A ver si has tenido intimidad con el Señor durante el día. Esto no es juego. Esto no es de aparentar ante el pastor. Al hombre podemos engañar, pero Dios no puede ser engañado. El que recibe la revelación de la venida del Señor dice claramente que a sí mismo se purifica y vive consagrado. No pretende tener la razón en todo. Entonces, es Dios el que va a revelarse. Si el Señor viene en esta tarde, la gran mayoría de la iglesia se queda. Digo yo, mas no el Señor. Yo siempre voy a ser bíblico. ¿Saben por qué les digo esto? La iglesia está mal. Muy facilita está enferma la iglesia. Engreída.
El Señor no viene por una novia niña, o por una niña caprichuda. Caprichuda, dicen caprichosa. El Señor no viene por una novia orgullosa, vanidosa. El Señor viene por una iglesia, por una novia que se está preparando. Eso se llama atavío. Está siendo ataviada, está siendo adornada por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Con los carismas del Espíritu Santo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ay, hermano, yo quería hablarles de Daniel y quería hablar de... Ay, Dios mío. ¿A qué hora terminamos, pastor? Son las 8. A 11 de la noche. Ayer, no, pastor, yo me tomo en serio, yo no tengo problemas para hablar. ¿Se acuerdan cuando el Pablo estaba hablando? El apóstol Pablo dice ya a medianoche y seguía hablando hasta que cayó un hombre. ¿Cómo se llamaba él? Pues, no quiero euticazos acá. Se cayó, escucha. Muy amable, hermana, muy amable. Hermanos, esto no es broma. Yo tenía 11 años de cristiano en la Alianza Cristiana y Misionera. Mis pastores eran 2 americanos. Y yo no estaba aquí en el mundo, nada. Era, como dicen, era parcero. ¿Cómo aprendí la palabra parcero? Era chaval, era, ¿qué más? ¿Cómo le dicen a los en Venezuela? ¿Yo de Venezuela? Chamo. Era un chavo, era jovencito, adolescente. ¿Cuántos años tienes? 14 años. A los 14 años ya me iba a leer todos los libros, las obras de Watchman Nee. ¿Alguien ha leído los escritos de Watchman Nee? Son de la década del 75 al 80 más o menos. Mi pasión era eso. ¿Saben por qué? Porque a mí el evangelio me amaneció. Me volví loco. ¿Saben cuál es la palabra? Dura, pero cierta. Me transformó. ¿Se acuerdan cuando llevan a Pablo? Le dicen ante Agripa, ¿se acuerdan cuando lo trasladan? ¿Cómo le presenta Festo? Hermano, todo lo que yo les hablo, hermano, delante de Dios, no lo hablo porque, ay, a ver, ¿qué le doy? No, hermano, yo sé cuando Dios pone para mí, ahorita yo siento. Y presentan a Pablo ante el rey y le dicen, oh excelentísimo rey, aquí hemos traído un hombre. ¿Cuántos han leído esa parte? Pablo era considerado un hombre claro. Entonces aquí no estamos tenemos un dicho que dice, aquí no estamos para hacer monedita de oro. ¿Entendían ese dicho o no? Aquí estamos para agradar a Dios. Si no le caes bien al hermano o a la hermana, ten misericordia, no hagas caso. Que te enteraste que ha estado hablando a tus espaldas, ten misericordia, no caigas en la casa. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ay, bendito sea Dios. Primera de Corintios capítulo. Ay, ganando el tiempo. Vamos a darle. Vamos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 35. Otro hermano. A ver, por favor, que salen los puntos y los copas. Bueno, solo. Primera Corintios capítulo 15, verso 35. O vamos al grano, vamos 40 y... Lea, por favor, todo el capítulo 15, por favor, ya, para el próximo jueves. Pero vamos al 15, 45 al 55. Al 55, sí. Por favor, pastor. Así también está escrito: yo he hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y postrer Adán, espíritu vivificante. A lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal,
y el segundo hombre es el Señor en expiación. Ahí, ¿no? Siga, por favor, hasta el 55. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales, y las cuales celestial, tales también los celestiales. Y así hemos traído la imagen del terrenal y traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir, en un cerrar de ojo, a la final trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Siga, por favor. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Solvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué lindo, hermano. Muchas gracias, pastor. Este es un pasaje increíble. El terrenal, tal el terrenal. El celestial, tal el celestial. No podrá entrar carne ni sangre, no puede heredar, no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, hay un pasaje paralelo a este pasaje de 1 Corintios. Cuando dice que hay cuerpos, unas son de las aves, otros de los peces. ¿A cuántos han leído eso? Sí. Todos nosotros aquí estamos creyendo que el Señor viene, no porque querramos, porque la palabra de Dios dice. ¿El arrebatamiento cuál es? Cuando el Señor Jesús venga hasta las nubes y arrebate a toda su iglesia, no, a los que están consagrados. En el lenguaje del hermano Gigi Ávila decía, solo los calientes, los tibios no, porque los tibios vomitaré de mi boca. ¿Se acuerdan? Sí. Ese era el lenguaje que siempre usaba. Solo los calientes, pero lamentablemente en las iglesias no están todos calientes. ¿Cuántos han leído el pasaje que dice, y volveré, dijo el Señor, y me tomaré a mí mismo? Amén. ¿Qué quiere decir eso? A los que son de su propio cuerpo, de su misma naturaleza. Si le damos a Valentina, ¿saben lo que es un borrador papa? Los que alguien sabe de arquitectura, diseño, ¿cómo llaman ese borrador? Para borrar el papel canso. Ya, en Perú se llama borrador papa. Ya, que sea una goma, ya, digamos. Ya, una goma. Si por haber Valentina se confunde y pasa el borrador, ¿qué va a hacer el organismo? ¿Lo va a digerir? No. ¿O lo va a vomitar? ¿Por qué? Porque no es de la naturaleza, pues, o sea, el organismo no lo acepta. Eso es lo que está el Señor diciendo. Los que son de mi naturaleza se van conmigo. Los tibios que no son de mi naturaleza los vomitaré de mi boca. Y para ser de la naturaleza de Cristo, porque la Biblia dice que Él es nuestro hermano mayor, tenemos que estar en consagración. Y consagración no es estar vestidos de monje, consagración no es estar diciendo aleluya, bien, no. Es tener en claro, ¿qué cosa? Tu integridad. Si pecaste, decir no digas que fallé. Esa es una enseñanza que me dio mi pastor Timothy Gibson.
Cristianos somos muy dados a maquillar el pecado. Señor, te fallo, tú sabes. Señor, mi naturaleza es que la hermana tuvo culpa, por eso que no. Al pecado llaman pecado. Es la única manera de ser restaurado completamente. Porque si maquillas el pecado, siempre vas a estar pecando. Por eso el apóstol Pablo no dice, acaso el apóstol Pablo dice, mira, voy a parafrasear, muchos cristianos asisten al culto, cantan, danzan, profetizan, hablan en lenguas y termina el culto y luego salen como el perro Hay vómito. a su no me mire mal, estoy repitiendo lo que la Biblia dice. Entonces, no quiero ser abusivo con el tiempo. 10 minutos termino. Me voy a quedar con Daniel, ¿ya? Pues tengo que tocar a Daniel, porque si no, no van a leer, pues. Sería bueno que leamos Daniel, Zacarías para el próximo jueves. A ver, Señor, ayúdame, Dios bendito. Muy bien. Entonces, el Señor viene hasta las nubes. La novia, la que se está preparando, la iglesia caliente. El resto se queda. ¿Para qué? Para la gran tribulación. Y la gran mayoría de la iglesia evangélica se queda. La pregunta es, ¿dónde estaba Daniel cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno 7 veces calentado? Ya estoy elevando un poquito ya la enseñanza. Los que se dan cuenta, ya estoy elevando. Porque hay enseñanza a este nivel, hay enseñanza a este nivel y hay enseñanza a este nivel. ¿Ustedes creen que estoy inventando? No. El apóstol Pablo dijo claramente: desead la leche espiritual, no adulterada. Pero luego dice: yo había preparado vianda sólida para ustedes, pero me doy cuenta de que todavía sois niños. Vale. ¿Cuál fue la pregunta que les hice? ¿Dónde estaba Daniel? ¿Dónde estaba? Levante la mano. ¿Dónde estaba Daniel mientras Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno? En ese capítulo no lo dice. Ahí habla de los 3 amigos de Daniel. Bueno, lo que yo he leído. ¿Sabes dónde estaba Daniel? En el palacio. Pero lo dice en ese capítulo. No necesariamente. Recuerda que la Biblia no está escrito cronológicamente. ¿Cuál es el libro, el libro más antiguo de la Biblia? ¿Cuál es el primer libro que se escribió? No es Génesis. El capítulo 12 es antes que el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Solo para que sepa. ¿Qué quiere decir? Daniel estaba en el palacio del rey. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántos han enseñado, cuántos les ha amanecido la enseñanza de Mefiboset en el palacio sentado en la mesa del rey? Nosotros somos Mefiboset. Mefiboset era hijo de quién? De Jonatán. Y tenía los pies lisiados. Pero cuando David lo sienta en la mesa del rey, era muy pero la manta real de la mesa real impedía ver la tristeza, la limitación del Mefiboset. Nosotros, cual Mefiboset, somos sentados en la mesa del rey. Eso es eso que nos enseña Santa Cena. Participar de la mesa, eso no es un ritual, eso no es un rito, eso no es una costumbre. Exacto, es un mandato imperativo. No hay que ser. Bueno, ¿por qué metí acá en la filosofía? Estamos en Daniel. Ay, bendito Dios. ¿Sí? Muchos queremos que no, es que fulano de tal está. Mire, yo tengo acá un montón de enlaces con pastores, asociaciones, y le voy a enseñar solo a vuestro pastor, ¿ya? Como muestra.
El día de hoy me han llegado 3 preguntas de una iglesia y de 2 grupos de pastores. Y acá vamos a leer. Voy a traer el micrófono. Es que a veces, es que miren hermanos, a veces los pastores como el que estamos perdiendo credibilidad, ¿no se han dado cuenta? Nos llenamos la boca con un montón de cosas. Si puede leer, por favor, usted. La apostasía ya no vemos. ¿Será que Husner será el hombre de pecado que aún no se manifiesta tal cual porque aún la iglesia lo detiene? Exactamente, eso es una pastora. Son 2 pastores. Un colombiano y una que nació en Israel. Me llegan preguntas. Y yo no sé quién es Kushner. Pero como me preguntan, tengo que estudiar. Y ya sé quién es, ya he estudiado todo, ya. Entonces ya viene la respuesta. Entonces, por eso vuelvo a repetirles, hermano. Yo no estoy acá para decir, es que el príncipe Carlos es el anticristo. Eso es ser muy ligero. Hay que tener mucho cuidado. Bueno. Entonces, Daniel estaba en el palacio. ¿Quiénes estaban en el horno 7 veces calentado? ¿Qué es la gran tribulación? La venida del Señor en el arrebatamiento. Escucha esto. ¿Es bendición o es juicio? Cuando venga el Señor para arrebatar su iglesia. La segunda venida o la primera. El arrebatamiento. Bendición. Porque la primera venida es hace 2000 años. Ya vino. Maranata, Maraneta. Vamos a arreglar lo bonito esto para que, si no, así me confundió el pastor. Mire, Daniel estaba en el palacio. Saldrá el mensaje a Pedro en el horno 7 veces calentado. Y Dios los preservó. El pueblo que se queda va a ser preservado, pero va a pasar la gran tribulación. Y no va a ser preservado. Lo que estoy tratando de decirles es que Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, no quiere que nadie se pierda. Pero ¿por qué vamos pudiendo participar en el arrebatamiento? ¿Por qué vamos a ir al horno 7 veces calentado, a la gran tribulación, si podemos consagrar nuestra vida hoy? ¿Qué cuesta de plata pecar, hermano? No, seamos honestos. ¿Acaso con la ayuda del Espíritu Santo no puedes dejar de dar lugar a la lengua, estar chismeando, estar ahí hablando mal de la lengua? Hay pecados y pecados. ¿Cuántas formas o clases de pecado encontramos en la Biblia? Porque siempre se habla de la fornicación y la adulterio, pero hay faltas delante de Dios. ¿Cuántas clases o formas encontramos en la palabra escrita? 3. Una, transgresión. Otra, pecado. Otra, iniquidad. Y me dice la Biblia que aún el justo cae 7 veces. Eso es transgresión. ¿Qué cosa es transgresión? El no hacer lo que sabes que debes hacer. Te es contado. No, hermanos, pues a veces, por dices, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Miren, ¿alguien está de Venezuela aquí? ¿Nadie? Pues no voy a hablar en contra de los hermanos venezolanos. Para mí los hermanos venezolanos han sido de muchas bendiciones. Amén, así es. No, de corazón se lo digo. Mi abuela hermana Judith, la primera venezolana que llegó a la casa. Creo que tú te debes acordar de todavía de Judith. Una pentecostal de esas bravas cuando predicaba, hermanos. Espera, pastor, disculpe, ¿qué es lo que es la transgresión? La transgresión es No hacer lo que
sabes que debes hacer. Exacto, o sea, es una falta que a veces no estamos conscientes, siquiera de que hemos cometido esa falta. Eso es transgredir en la ley del Señor. Es transgresión. Es no hacer lo que sabes que tienes. Sabes tú que debes hacer y no lo haces. Te has contado por pecado. ¿No dice la Biblia? Entonces, escuchen esto, hermanos. Como ustedes que son inmigrantes también me van a entender. ¿Por qué creen que yo he hecho como una especie de simbiosis con los hermanos venezolanos? Como yo viajo mucho, yo entiendo al forastero, entiendo la realidad del que no está en su país. Te recuerdo la enseñanza. Mira, yo tengo 2 enseñanzas de las hermanas venezolanas en mi iglesia. Una de ellas judía. Todos generosos. Así. ¿Saben cuándo se conoce al verdadero Hijo de Dios? A la hora de la mayordomía. Pastor, discúlpeme. Yo a las ovejas conozco su vida espiritual a la hora de la mayordomía. A mí no me vienen con cuentos. El que está en el amor, en el primer amor, el que está venciendo a Dios, no 10, va a dar el 20, 30%. Y Dios lo bendice más. Y lo bendice más. Y la bendición no solo es económica, la bendición es en distintas áreas de la vida. Amén. Entonces voy a lo siguiente, Judith. Yo veía sus diezmos y era, hermana, tanto. Y un día Jesús vino, faltó y me preocupé. ¿Qué pasó? Mandé a preguntar a los hermanos que estaban enfermos. Que ella dormía en un colchón inflable. Y tenía una suegra. ¿Cuántas son suegras acá? Espero que las suegras cristianas sean amables. Juego, dice. Y parece que la suegra tenía cierta rivalidad y le había ¿cómo se dice? Pinchado, pulsado. Entonces ella inflaba su colchón, dormía y terminaba en el suelo. Entonces cuando yo me entero, y me cuenta, y yo inmediatamente me pero si esta hermana está diezmando, ¿cómo no se compró un colchón? Si esta hermana con su diezmo tranquilamente se puede comprar un Rosen, ¿qué más que se acaba de comprar un colchón? Pillow Toe. Y estaba en un colchón inflable. Eso es. ¿Qué es esto? Yo me quedé impactado. Y mis respetos para esa. Hasta el día de hoy, ella está en Cancún, México. ¿Y quieren que les cuente algo? A mí me encanta hablar de los hermanos de la testimonio. Su esposo no era cristiano. Se andaba burlando el cristianismo hasta que se tocó. Y bueno, me hicieron así y ahora ya, creo que ya es cristiano. Bueno. Y como bueno, con eso se fue y eso y aquello. Por eso mucho tiene que ver la parte del contexto cultural. De ellos en clase. Y solo recibe un pasaje de que tiene que viajar a México. Y ¿sabe qué dice el hermano? Y dice, pastor, mijo. ¿Y a quién me ha consultado, mijo? ¿Y por qué yo tengo que hacerle caso si se ha ido él por su cuenta y me ha dejado? Y ahora porque me mandan pasaje. No, mijo, yo no me voy. Entonces, ¿qué hubiera dicho otro pastor? Ay, hermanita, sierva de Dios, quédese sirviendo al Señor porque más ovejitas mejor. Tiene que estar con su esposo. ¿Cuál es la lección de esta hermana? Porque dijo, pastor, nunca había escuchado esta palabra revelada, porque soy cristiano desde familia, desde que era niño. Le amaneció el evangelio, prefería dormir en un colchón inflable, pero honrar a su Señor. Hermano, eso no es broma, eso no es cuento. El diezmo no es dinero, a Dios no le importa tu plata, es un privilegio. Hace poco, que también hace poco que a la iglesia donde yo pastor llegan así de montones y así también salen. No hay espacio en la iglesia, pero se pasa. Y así, yo sé. No sé por qué el Señor ha puesto esto en mi corazón.
la hermana, debe tener 1,80 m más o menos. Creo que tú las conoces por ahí. Su esposo es un famoso. Conclusión, le sacó la vuelta con una meretriz de alto rango, de alto, con carro full equipo de alta gama, mucha plata, una historia triste, me contó la hermana destroza. Entonces, el pastor de experiencia, hermano, si usted tiene la capacidad de perdonar, perdone, sí, no, claro, no lo dije así, pero como que caminé por ahí, y ¿sabe lo que me dice la hermana? Por eso que a veces no todo lo que brilla es oro. Y esta hermana me dijo eso. Pastor, me dijo, ¿tienes capacidad de perdón? Porque todo depende de la capacidad de perdón. Si no tienes capacidad de perdón, ¿para qué vas a estar en un infierno? ¿Saben qué me dice esta taxi? ¿Cuántos años tendrá? Unos 28 años, de tener 30 máximo. Es abogada. Y el esposo le da cara a vuelta con un meretriz. Todo por el dinero. Delante de Dios. Eso quedó grabado en mi corazón. Ahorita está en República Dominicana. Me dice, pastor, ¿cómo no voy a perdonar a mi esposo si Cristo Jesús me permite? Y cristianas con años en la iglesia que hablan en lenguas y cuando se enteran que el esposo les falló, ¡ah! Se fue la luz. ¿En qué quedamos? Daniel. Gracias. Fácil es hablar, pero si Cristo se ha revelado en tu vida, todo cambia. Eso es maná. Hay mucho que hablar de Daniel, pero vayamos, hermano, ¿en qué capítulo está de la estatua? Vamos, ayúdenme. Mejor corro yo, hermano. Vamos. 5 minutos y nos vamos. Les prometo, hermano. Fuego. Vamos a Daniel. ¿Dónde estás, Daniel? ¿Dónde está cuando Daniel? Es que lo que pasa es que capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene un sueño, ¿se acuerdan? Por favor, la lea. Capítulo 2. Ya. Nabucodonosor se sueña con una gran estatua y manda a todos los sabios, todos los agoreros, a toda su gente,